Y lo llevo después a Manuel Rueda, y Manuel Rueda cogió el librito, y solamente a los 2 días me llamó, ven, y me preguntó sobre un poema, que por qué esta cosa, y ahí nos pasamos, amigos hasta la vida. Continuamos con José Enrique García, escritor, ganador del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña del Ministerio de Cultura. Bueno, este premio tiene una relevancia especial también, porque tú eres el primer dominicano que lo recibe, porque el premio tenía vocación de ser solo internacional. Luego se cambiaron las reglas hace varios años y se decidió que se podían incluir dominicanos. Como hay premios en España, por ejemplo, lo que concede la familia real, que se otorgan a extranjeros, pero también incluyen españoles. Y así hay muchísimos premios en otros países. Tengo aquí este libro, ¿verdad? Meditaciones alrededor de una sospecha. Este fue tu primer libro. Sí, sí. Esto es una joya porque esto ya, imagino que no aparecerán ejemplares por ahí. Ese fue tu primer libro. ¿Esto fue en qué año? En el 80, dice aquí. 77. 77. Escuela Editora del Norte de Santiago. Sí. Bueno, fue el primer parto. Para ti significa mucho. Para ti. Sí, estos poemas han sido después entonces incluidos ya en antología tuya y demás. Y aquí. En este. Eso es bueno hablar de un sí, este libro del Fabulador y otros poemas. Esto fue el Instituto de Cooperación Iberoamericana, Quinto Centenario. Esto fue hecho en España. Sí, ese está dentro de la colección de poesía española. Eso tiene una historia, esa sí, aquí dice, fue en Madrid. Sí, en Madrid, en 70, eso fue bien. En el 90. A propósito de este premio, tú estudiaste en España, tienes muchos amigos allá y en otros países. Sí. ¿Cuál fue la reacción de esas personas que te conocen con esa trayectoria al enterarse de que te habían seleccionado para este premio? Bueno, me han llamado de España, de Costa Rica, de Colombia, Estados Unidos, porque me conocen, por lo menos este libro se conoce bastante, porque está incluido en esta edición. En la versión que está en esa edición española. En esa edición. Y aparecen muchos de esos poemas, aparecen en antologías españolas, hispanoamericanas, españolas, de este libro de este libro, el primero que yo hice, Meditaciones alrededor de una sospecha, que este libro tan humilde, tan pequeño, pero luego tú lo trasladas aquí y parece en esta edición especial. Pero el hecho de que se hiciera así, digamos que una edición artesanal, como quien dice, casi. Pero tiene un gran valor para ti, fue el primero. Eso me costó a mí 500 pesos, recuerdo yo. Era un dinerito que cuando le llevo yo eso a don Héctor hinchado, y me dice, don Héctor, le encantaba esto, pues, don Héctor, ¿cómo tú hiciste esto, este poema? Y yo, don Héctor, no, calma esto. Y lo llevo después a Manuel Rueda, y Manuel Rueda cogió el librito, y solamente a los 2 días me llamó, ven, y me preguntó sobre un poema, que por qué esta cosa, y ahí nos pasamos, amigos hasta la vida. Bueno, mira, el asunto de la recepción del premio, a nivel de mis amigos internacionales, de esto, ha sido unánime, ha sido una cosa pues que ellos han compartido con ese premio de una manera jubilosa. Yo en el discurrir, sobre todo en este momento, esa concepción de esos premios para mí, como decía, es un soplo de aire, es una reafirmación y sobre todo quiero subrayarte esto. Mira, a partir de ese libro, que tan humilde lo que sea, pero está ahí, y la literatura lo que tiene que ser, después tú la pones en oro, después tú vas sucediéndote. Sí, no, porque lo que es ahí no importa, lo que es está ahí. Yo he trabajado, como tú dices, en varios géneros. Yo escribí 4 libros de cuentos infantiles que están allí. Ah, sí, la literatura infantil. Y el trabajo de la parte de crítica suman miles y miles. Pero sobre todo tus libros de la enseñanza del idioma. También, aparte de eso, yo he trabajado de manera más constante porque eso ha sido mi vida. Ahora, ¿con qué propósito? Bueno, tú tienes que hacer eso obligado porque esa es tu vocación, que tú no sabes, esta es tu vida, esto es tu destino. Y sin eso, pues,
Ahora la recompensa, el premio, bueno, se le da premio a los que escriben, realmente. Yo creo que este librito ya, que para mí es uno de los libros fundamentales de mi vida, me sustenta como escritor, pienso, que es una prolongación Una cosa, de esta actitud. tú en sucesivas ediciones le has hecho algunos cambios Nada. o está tal cual. No, nada. Porque nada. es usual, el mismo Borges decía que se editaba permanentemente. Y Virgilio Díaz Grullón, de hecho, algunos cuentos le cambió hasta el nombre. En un momento dado. Naturalmente, como pasa Juan Ramón Jiménez, el poema hasta que no terminado lo estaba trabajando, pero este poema queda intacto, el fabulador queda intacto. Porque yo trabajo mucho, mi poema yo lo trabajo mucho. O sea, antes de tú decidirte a imprimirlo, trabajas sobre eso. No, yo, por ejemplo, el último libro, que yo no está por ahí, ya se agotó todo, que Arcilla, solo Arcilla, que es el libro que yo le digo a mi madre, que lo puso a circular en un monasterio en el 18, en Sevilla. Yo tuve 8 años haciendo ese libro, 8 años. Porque la poesía es un trabajo de mano hasta cierto punto, digo la literatura, porque es con la palabra. José Enrique García se considera más poeta o más narrador. No, yo creo que mi vida, poesía, la poesía. Además, hay una cosa, Gustavo, la poesía está en todo, está en la narración. Bueno, tú eres de los autores que dice eso, y lo dice Bolaño, el chileno también, dice eso mismo, que la poesía está en la narrativa y está en todo. Bueno, a propósito de Pedro Enrique Ureña, que yo hice el último trabajo de Pedro, lo digo Pedro porque yo trabajé con él, trabajo con él siempre. Fue un trabajo que hice para los 50 años de la Biblioteca Nacional, porque me pidió un trabajo, me dice, ¿por qué tú no haces un trabajo de filología? Digo, después que los trabajos filológicos se han estudiado, se conoce todo. La mayoría de la gente ha trabajado, conoce los trabajos de Pedro. Ahora yo le dije, vamos a hacer algo distinto. Vamos a pensar en algo. ¿Por qué se lee a Pedro Enrique Ureña? ¿Por qué se lee? Sí, ese es un trabajo que lo publicamos aquí en Acento también. ¿Por qué se lee? ¿Por qué la vigencia de Pedro Enrique Ureña? ¿Por qué la vigencia de Pedro? ¿Por qué no se leen otros ensayistas con el fervor y hasta cierto momento el alborozo como se lee hoy? Y la idea que yo tenía era la parte poética, porque está sus ensayos sobre está sustentado en lo poético. Y era muy atrevido la pregunta, pero estuve trabajando eso y ahí todavía el trabajo no se ha publicado, pero lo leí allá. ¿Qué es lo que determina, Pedro? El ritmo. Un ritmo interno que es poético, esencialmente poético. Eso está en mi trabajo allí. ¿Y qué es lo que decimos? La distribución equitativa, o de acuerdo como tú concibes el texto, la distribución en la línea de la curva melódica y cómo los acentos se van. Pedro, eso es proverbial. Él mismo hace respuesta, él mismo se va dando la respuesta en su trabajo, en sus diferentes trabajos. Yo fui determinando a través de la lectura rápida que dice de los textos, que él mismo va respondiendo, que sus ensayos están sustentados precisamente en lo poético. Recuérdate que Pedro es la persona que más reflexionó sobre el acto poético, porque hace la versificación irregular, que fue su tesis. Ahí hay una serie de planteamientos definitorios sobre la poesía. Por ejemplo, Pedro determina que lo épico no es anterior a lo lírico anterior a lo épico. Y determina además eso, que por eso se habla de la versificación irregular, porque la poesía española no es, vamos a decir, enconcertada permanentemente, sino que hay un predominio, un gran por ciento de la irregularidad del verso. Y de ahí, de ese mismo trabajo sale el otro trabajo definitivo En busca del verso puro, que no existe tampoco. Entonces, Pedro, no, te voy a decir más lejos, Pedro, la parte poética de Pedro Enrique viene de su madre. De Salomé. De Salomé, la gran poeta dominicana. No dominicana, una de las grandes poetas de la lengua. Y en cierto modo,
Yo creo que la obra de Pedro responde, o es una prolongación de la conversación que tenía con su madre, pienso eso. Entonces, volviendo a O sea, esto, la obra poética, tú dices, de obra Pedro Enrique sí, Ureña, es una prolongación de ese diálogo de con su ese madre diálogo, Salomé claro, Ureña. esa es una de las conclusiones que yo llevo a Bien. medida que voy leyendo. Muy bien. Porque ahí fue que se formó con su Bien, madre. vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con José Enrique García, ganador del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña. Poeta, ensayista, narrador. Tú tienes siempre un interés en lo poético y en la prosa. ¿Por qué te apasiona tanto el tema? Mira, yo pienso que todo acto creativo, todo es poético. ¿Y qué es lo que es lo poético? El asombro. O sea, la poesía se define como eso. Yo creo que al final, ¿qué es la poesía? El asombro, la belleza que conduce a la belleza, el asombro. Es y decir, eso se da en todos los géneros. Que el primer hombre que en un Asombro. momento dado vio abrirse una flor, Claro. esa reacción ya era pura poesía. Exactamente. La primera gota de rocío, Exacto, el primer atardecer. Exactamente. Pues, entonces, en ese sentido de la creación, el asombro, o sea, lo poético tiene que estar necesariamente en toda manifestación escritura, en toda creación. La poesía, porque cuando hablamos de poesía nos referimos al poema, porque lo poético está en todo. La estructura es una cosa, la poesía es otra. Entonces, cuando tú haces cuentos, hay una estructura básica donde tú comienzas tú para hacer un cuento, primero la imaginación que te va trabajando, eso es poético. Lo mismo ocurre con la novela, lo mismo ocurre con el ensayo. A ver, retomando tu idea del asombro, el narrador, sea novelista o cuentista, es poeta. Si ocurre un hecho real o un hecho que se genera en su imaginación, eso es algo que le asombra, le interpela y quiere plasmarlo en una historia. Entonces es parecido al poeta que escribirá versos. Claro, porque al final todo acto poético es un acto de belleza, incluyendo, porque dice, incluyendo la ciencia. Porque ya Sancho Pérez ya determinó esto, que también los hallazgos, la ciencia participa de lo poético, porque también es el asombro, el descubrimiento del asombro. Y la belleza, cuando se descubre la penicilina, es un acto Pedro poético. de Palacios, Alma Fuerte, tiene unos versos que dicen que la ciencia es brutal y que no sueña. Eso solo lo dice el animal que le enseña. O sea, cuando un profesor de estos que se circunscriben a las reglas nada más, Exactamente. ellos dicen, no, la ciencia sueña también. Naturalmente, pero que los actos, los descubrimientos científicos son actos poéticos. No lo estoy diciendo, yo lo digo Sancho Pérez hace tiempo, y lo ratifica en su discurso de entrega cuando recibió el premio Nobel. Es que la poesía nace, vamos a decir, la poesía nace con la misma creación primigenia, que es el acto, porque es que está todo conectado con Dios. La creación está conectada, como estamos hablando con la palabra, está conectado con Dios, todo acto creativo está conectado con la cítula y la diástole del universo. No es posible la grande obra que no responda a ese impulso. Entonces, bien, ¿cuál será la próxima obra que nos entregará José Enrique García? Mira, yo estoy escribiendo 2 libros de poesía, 2 libros, al mismo tiempo para acá. Estoy escribiendo un libro sobre más o menos pájaros, vuelos, sombra, tengo bastantes cosas. Y entonces estoy escribiendo un libro que prácticamente es un encargo. Y llevo bastante escrita, es un libro de poemas que va buscando una dirección, no sé hasta dónde llegará, de lo más que te voy a decir, porque no, poesía tú no la defines así, pero estoy buscando una poesía que esté más conectada con la divinidad. ¿Tú te consideras en esta etapa un poeta
de lo espiritual. Estoy en esa búsqueda, estoy en ese camino. Siempre he pensado que la poesía, los grandes poetas, por lo menos que yo he leído, tienen algunas conexiones con los textos sagrados, la mayoría de los poetas que yo he... Bueno, y los llamados textos sagrados, en todos ellos hay poesía, todo, tanto en los todo. Vedas, en el Corán, en la Biblia, responde en las enseñanzas budistas, hay mucho de poesía. Pero lo que predomina no es vamos a decir, el concepto puro, sino la imagen. Es la imagen realmente la que determina el acto poético. O sea, la conceptualización existe, porque naturalmente la palabra tiene significado y significante, y hay una conjunción de los dos, cara y cruz, pero lo que prevalece en la creación en estas manos son el significante mucho más que el significado. Por consiguiente, los sentidos, es decir, que va conduciendo las imágenes, es que yo creo que es donde se anida y donde se serena la mayor expresividad. En ese sentido que estoy viendo, más consciente, ¿no? De una manera consciente de buscar unos poemas más en la línea de lo muy elevado, si es posible. Bien, buena manera de terminar esta breve entrevista con José Enrique García. Pedro Enríquez Ureña, el premio internacional se le acaba de otorgar, más que merecido. Y esperamos que se publiquen muchos libros más de la pluma de José Enrique García y que siga, como ha hecho hasta ahora, siendo un maestro, un educador con muchas generaciones de jóvenes poetas, narradores. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.